¿Cómo están todos los amantes del trading y de las inversiones? Soy Ricardo Bustamante, jefe de estudios trading de Capitaria, y hoy día vamos a hablar de algo que está preocupando mucho los mercados, y es la inflación, específicamente lo que ha estado sucediendo en Estados Unidos. ¿Qué implicancias tiene una mayor inflación? ¿Qué podría pasar con los mercados? ¿Y qué es lo que nos estaría diciendo tanto la Reserva Federal como los datos? Todo eso y mucho más en este video. Vamos a comenzar viendo cómo ha estado la inflación en en los últimos meses. Esta es la inflación al consumidor en Estados Unidos. La Reserva Federal ve datos de la inflación al gasto del consumidor, pero un índice de referencia para la inflación en el mundo es el IPC, es la inflación al consumidor. Y vamos a ver en este gráfico cómo cuando comenzó el año partió bastante normal con incrementos del 0,1, 0,2%, que era algo que mantenía Estados Unidos durante el último tiempo. Hay que recordar que el objetivo inflacionario de la Reserva Federal de Estados Unidos es de un 2%, al igual que otras grandes economías del mundo. Otras economías, especialmente las emergentes, tienden a tener un objetivo inflacionario ligeramente mayor, 3%, por ejemplo, en el caso de algunos países de Sudamérica. Pero en el caso de Estados Unidos y de Europa y otros países, el objetivo es del 2%, ¿ok? 2% anual. Por lo tanto, un 0,2, 0,1, 0,3 mensual son cifras que se van manejando y que precisamente se pueden ir otorgando a lo largo del tiempo. Ahora, partimos con una inflación que empezó a caer fuertemente, especialmente los meses posteriores a lo que fue la crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus. Y fue bastante lógico, si la gente estaba encerrada en sus casas, ¿cómo iba a salir a consumir? Y si hay menos consumo, hay menor presión inflacionaria, porque obviamente al haber menor demanda, no hay un incentivo por ley de oferta y demanda para que los precios suban. Pero estos datos inflacionarios a lo largo ya finalizando el 2020 y comenzando el 2021, especialmente las últimas entregas, han estado más elevadas de las expectativas del mercado y también están generando un poco de temor, un poco de susto. 0,6% alcanzó para el mes de marzo, conocido en abril, 0,8% el mes de abril, que se conoció ahora en mayo, y son datos que han estado sobre la expectativa. Fíjense, la última cifra se estaba esperando un 0,2% de inflación mensual y alcanzó un 0,8%. Hay que recordar que estas cifras se hacen comparándose con el mismo mes del año anterior. Por lo tanto, significa que los precios, la canasta de bienes y servicios que se mide, subió un 0,8% con respecto a marzo del año pasado. En marzo no había tanto impacto por el coronavirus, pero sí se vieron los primeros impactos. Por lo tanto, eran algo esperable que la inflación fuera positiva, pero no muchos esperaban, y de hecho muchos nos sorprendimos con un dato tan elevado de inflación. Este dato de inflación genera expectativas de que la Reserva Federal de Estados Unidos podría subir la tasa de interés, y por algo muy sencillo. ¿Cómo se puede frenar una alta inflación? Subiendo la tasa, con una política monetaria contractiva o que deje de ser tan expansiva como estamos actualmente. ¿Y por qué? Porque si se sube la tasa de interés, hay menor incentivo al consumo y hay menor incentivo a la inversión. Si nos quedamos con la parte del consumo, piensen que cada vez van a consumir menos porque la tasa de interés empieza a subir. Primero, expliquemos por qué sucede eso. Vean la tasa de interés como el costo, comillas, del dinero. Porque es básicamente lo que a uno le van a cobrar si es que alguien quiere pedir un crédito. Por lo tanto, si yo quiero pedir un crédito, la tasa de interés está cercana al 0%, significa que va a tener que pagar un prácticamente nulo interés. Pero si está en 10%, está mucho más elevada. Por lo tanto, ahí tendría que estar pagando un interés para que me presten ese dinero. Por eso que se llama que es el costo, comillas, del dinero. Ahora, dicho esto, si se llega a subir la tasa de interés, como les comentaba, se desincentiva el consumo y la inflación. ¿Y esto qué genera? Genera que la gente no salga a consumir tan fuerte, y si es que hay menor consumo por ley de oferta y demanda, los precios bajan, porque obviamente no hay tanto interés en consumir, por lo tanto se ajusta el mercado y comienza a disminuir los precios. Eso sucede cuando se hace una política monetaria que apunte a subir la tasa de interés. ¿Es lo que va a hacer la Fed hoy en día? La Fed estará preparada precisamente para comenzar un proceso de alza de tasas, y para eso quiero que veamos otros datos, porque si bien la inflación ha estado elevada, hay otros datos que nos dicen mucho ojo, mucha atención, porque la situación no es tan buena como estamos esperando. Veamos el primer dato que tengo acá, que es el Producto Interno Bruto de Estados Unidos, la primera lectura del trimestre anterior, se conoció a fines de abril, 6,4%
frente a un 6,8% esperado, por debajo de las expectativas. Pero el índice de precios del Producto Interno Bruto se disparó a un 4,1% frente al 2,6% esperado. Siguen los datos de inflación elevados, pero el crecimiento no está mostrando una señal tan similar. Otros datos del sector manufacturero están en la misma línea, con cifras que están por debajo de las expectativas. Pero hay dos datos que el mercado prestó mayor atención porque se preocuparon fuertemente con estas cifras. El primero de ellos, se lo voy a mostrar a continuación, este de aquí. La creación o el cambio de empleo no agrícola es básicamente si se están creando o no puestos laborales. Se esperaban 990.000 nuevos puestos laborales, casi 1.000.000 de nuevos trabajos. Solo se creó el 26%, 27%, 266 nuevos puestos de trabajo. Esto es extremadamente importante. También la tasa de desempleo subió, pero como le he dicho en otros videos, nunca me guió tanto por la tasa de desempleo porque está sesgada a la población activa. En cambio, este dato es duro, nos dice cuántos nuevos puestos laborales se están generando. Y se están generando menos de las expectativas, mucho menos de lo que se esperaba. Y además, el dato del mes anterior, o sea, del mes de marzo, porque estos son datos que se conocieron a comienzos de mayo, pero correspondientes a abril, fue corregido a la baja. Por lo tanto, el empleo no está tan favorable como se esperaba y como está el mercado especulando. Acá están los datos de inflación que conocimos, que mostramos anteriormente. Y este otro dato es también bastante interesante y lo que podría generar una fuerza contraria. ¿Y en qué sentido? Tenemos las ventas minoristas y las ventas minoristas subyacentes. Lo que registraron fue una nula variación, 0%, y menos 0,8% respectivamente, entre el dato completo y el dato subyacente. Y se esperaba un 1% y un 0,5%. Por lo tanto, salieron por debajo de lo esperado y significativamente. También decepcionaron datos de producción industrial y datos del sentimiento del consumidor. ¿Por qué es tan importante lo que pase con el consumidor? Tanto el sentimiento del consumidor, pero específicamente las ventas minoristas. Por algo muy sencillo. Cerca del 70% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos es por consumo privado. Si estos datos salen malos, implica y apoya de que vamos a tener un rendimiento económico que no va a ser tan favorable. Y eso también le asusta al mercado porque si llega a subir la tasa de interés, hay menor consumo, hay menor inversión y genera que el crecimiento se detenga. Y si ya se está deteniendo antes de que se genere esto, obviamente la Fed podría tener una fuerza importante para decir, ok, la inflación está subiendo, pero los otros datos no. Por lo tanto, podríamos mantener la tasa de interés en los niveles actuales y los estímulos actuales en estos niveles durante algún periodo adicional. Y algo que la Fed ha dicho bastante, y acá se puede también apreciar, no solamente en en lo que son las declaraciones de la Reserva Federal en la toma de decisiones de tasas, sino que también en los comentarios. Pero en general, lo que siempre han dado mucho foco es a lo que es la parte del empleo. Cuando se conocieron estas últimas declaraciones de la Fed, lo que veíamos es que estaban viendo que el empleo se ha fortalecido. Y después se conoció el dato de empleo correspondiente al mes de abril. Por lo tanto, el discurso podría cambiar en ese tono, en decir, ok, hoy en día no estamos tan convencidos de que el empleo está bien, porque mucha atención, se esperaba 1.000.000 de nuevos puestos laborales y se alcanzaron 266.000, muy por debajo. Y esto sería un argumento más que válido para la Fed para decir, ok, la inflación se está disparando y podríamos ver, de hecho, ya lo ha dicho, podríamos tener una inflación sobre el 2%, pero seguimos pensando que a largo plazo va a estar en el 2% esperado, pero además de eso, como los datos de empleo han estado decepcionando y los datos de ventas minoristas, los datos del comercio también han estado bastante débiles, empleo y datos de consumo bastante débiles, además de producción industrial y algunos datos manufactureros, tendrían un peso fuerte para decir, esperemos un poco, veamos cómo se sigue desarrollando en los datos de crecimiento, los datos de consumo y también, por supuesto, los datos de inflación, pero no tomemos una decisión a tonta y a loca basado solo en un indicador. Y además que han dicho que podrían mantener un tiempo con la inflación sobre el 2%. Eso lo han comentado y especialmente el presidente de la Reserva Federal, que es Jerome Powell, ¿ok?
Así que básicamente podríamos mantener este tipo de gráfico. ¿Y en qué sentido? ¿Qué gráfico es este? Esta es la tasa de interés de Estados Unidos que se maneja en un rango de 25 puntos base. Entre un 0 y un 0,25% está actualmente. Estuvo durante mucho tiempo en estos niveles. De hecho, estuvo desde que partió la crisis subprime. Pocas semanas después de que quebró el banco Lehman Brothers. Lo mantuvo hasta el año, para que se den cuenta, hasta el año 2016, fin del 2015, la verdad. Y partió el 2016 con una tasa ligeramente mayor, la mantuvo, después empezó a subirla de forma gradual, después la empezó a bajar de forma gradual y la bajó fuertemente con la situación que vio en los mercados con la pandemia del coronavirus. Podría mantenerla entre el 0 y 0,25 durante algún tiempo más. La Fed lo ha dicho. Pero además, las preocupaciones estaban que comenzaron a aumentar por los datos inflacionarios, pero los otros datos no han mostrado el mismo desempeño y siguen mostrando que la economía estadounidense podría estar presentando algunos problemas para generar mayor cantidad de empleo y también, por supuesto, para el crecimiento que ha estado también con datos positivos, pero por debajo de las expectativas. Y eso no le gusta al mercado. Veamos qué activos podrían generarse algunas alternativas pensando en lo que pase con la tasa de interés. Vamos a ello. Primero, el índice Standard & Poor's. El S&P 500, el índice más representativo de Wall Street. Si es que vemos que la Fed es enfática en decir vamos a mantener la tasa en los mínimos históricos, vamos a mantener los estímulos y no vamos a subirla por lo menos en un largo periodo de tiempo, sería el motivo pero perfecto para que los inversionistas sigan especulando al alza con la renta variable. ¿Y por qué? A la bolsa le gusta que hayan estímulos, porque mientras hay mayor cantidad de estímulos monetarios, más gente tiene dinero y si más gente tiene dinero, llega a las inversiones, a la bolsa, a las acciones, a las compañías, ya sea de forma directa, por ir a comprar a cada tienda y generar este consumo, o de forma indirecta porque hoy en día mucha gente con los cheques, especialmente en Estados Unidos, lo han utilizado para invertir. Por lo tanto, podríamos seguir viendo que llegue toda esa cantidad de dinero a la renta variable y que tenga nuevamente impulso donde la bolsa, el S&P 500, el índice más importante de Estados Unidos, perfectamente podría ir a buscar nuevos máximos históricos. Si es que cambia el discurso y dicen, pronto podríamos comenzar a subir la tasa, ojo porque podríamos ver una corrección bastante importante del índice S&P 500, del Standard & Poor's, precisamente porque están niveles bastante elevados, tiene una zona de soporte interesante en la parte baja entre los 4.035 y 4.055 puntos aproximadamente, que podría ir a buscarlos si es que los comentarios empiezan a apuntar a que van a subir la tasa. Creo que es demasiado pronto para eso, por lo tanto debiéramos ver un desempeño más favorable en la renta variable. ¿Qué pasaría con el dólar? Y acá tengo el dólar index, que compara el dólar contra las principales monedas del mundo. Si se mantiene este discurso de la tasa de interés en cerca de 0%, mínimos históricos, y que se mantienen los estímulos monetarios, debiéramos seguir viendo una mayor caída del dólar, porque habría más dólares circulando, y a mayor cantidad de dólares circulando, hay un exceso de oferta de dólares, y un exceso de oferta de cualquier bien o servicio, y también ocurre con el dólar, debiera generar una presión bajista. Si cambian el discurso, claramente deberíamos ver un impulso importante en el dólar que podría buscar niveles escalonados, pero fácilmente podría buscar estos últimos máximos cerca de los 93,40 puntos, si es que cambia el discurso radicalmente. Y si es que son enfáticos en decir vamos a mantener la tasa en mínimos históricos e incluso los estímulos monetarios, podríamos ver caídas incluso por debajo de los últimos mínimos que están cerca de los 89 puntos. El cobre en general responde bastante a lo que pase con el dólar, pero tiene fundamentos muy sólidos. La reactivación económica para el cobre es clave, no solamente del mundo, sino que también de China. Y China anda bastante bien, ha mostrado datos extremadamente positivos y se genera una expectativas de mayor demanda. Además, el mundo se está recuperando y eso también genera expectativas de mayor demanda y se va a utilizar bastante para vehículos eléctricos, para energías renovables, para todo lo que son energías limpias. Y esa demanda esperada para el futuro también genera avances en el precio del cobre. ¿Por qué ha estado cayendo en las últimas 2 semanas? Porque después de un fuerte impulso donde alcanzó máximos históricos, es natural una corrección. Ningún activo sube o baja de forma lineal, pero podríamos estar cerca de algún apoyo. ¿Qué le ayudaría al cobre? Bueno, si es que dicen que van a mantener las tasas sería algo positivo, por supuesto, porque el dólar se debilita y porque hay mayor expectativas de que la economía se recupere más fuerte y eso debería ser favorable para el precio del cobre. Pero
si es que la inflación sube, el cobre obviamente podría sufrir un poco, pero nunca en la historia no ha sido extremadamente negativo tener inflación para el precio del cobre, porque cuando la inflación comienza a incrementar, se asume que es porque también la economía, el consumo, la inversión están incrementando, y eso es positivo para este metal. En base a eso, si vemos un cambio en el discurso de la Fed y dicen de que podrían subir la tasa pronto, podríamos ver algunas caídas del cobre, pero para después ver un nuevo impulso, porque insisto, de que si la economía mundial se recupere, es positivo para el precio del cobre. ¿Qué pasaría con el? Bueno, y faltó el otro, el caso en que obviamente si es que mantienen todo tal cual, va a ser bastante favorable, podrían buscar los máximos históricos e incluso creo que podríamos ir a buscar los $5 la libra muy pronto si es que no hay cambios en los fundamentos fuertes. Y finalmente el oro. El oro ha sido históricamente un refugio contra la inflación, pero le está afectando de que estaban avanzando o están teniendo un incremento importante el rendimiento de los bonos del tesoro, precisamente por expectativas inflacionarias altas. ¿Qué sucede con esto? Si seguimos viendo que el rendimiento de los bonos del tesoro están subiendo con fuerza, vuelven a subir con fuerza, el oro podría sufrir, pero insisto, el oro ha sido generalmente un refugio contra la inflación. Y además de eso, los bonos del tesoro tienen una falencia cuando la inflación está subiendo, que si bien el rendimiento sube, pensemos que alcanza un rendimiento anual del 2%. Cualquier bono del tesoro, solamente para que se entienda la explicación. Y la inflación de Estados Unidos alcanza anualmente un 2,5%. Implica de que los que inviertan en bonos del tesoro van a tener un rendimiento del 2%, pero la inflación fue del 2,5%, por lo tanto, perdieron poder adquisitivo. Y eso implica de que la gente se va a demandar otro activo de refugio y no los bonos del tesoro. Ya adivinen cuál es el favorito en ese escenario. Precisamente el oro. Así que el oro debería tener algún mayor impulso, especialmente si seguimos con algunos datos de inflación elevados, no debería ser negativo para el precio del oro. A estar vigilando muy de cerca lo que pase con el rendimiento de los bonos del tesoro, pero debiéramos seguir viendo un impulso. Ahora, ¿pueden venir correcciones del oro? Por supuesto, si los activos tienden a mostrar correcciones, pero la tendencia debiera seguir siendo alcista, pensando en que la inflación, si sigue subiendo, es algo positivo para el oro, pero más aún si es que la Fed dice vamos a mantener los estímulos tal cual como están, sería un envión adicional para el precio de este metal precioso que podría romper los 1900 dólares y los 1890, que son las siguientes zonas de resistencia, e incluso ya ir a buscar niveles cercanos a los 1960, 1970, y por qué no verlo pronto en los $2000 si se mantiene toda esta tendencia. Así que ya tienen bastante claro el panorama de a qué hay que fijarse, hay que estar muy atentos a lo que son los datos de inflación, qué pase con los rendimientos del bono del tesoro, qué es lo que está pasando con los datos macroeconómicos en Estados Unidos, porque todo eso va a marcar la pauta de lo que haga la Reserva Federal. Si quieren saber mucho más sobre esto, cómo aprovechar las oportunidades, ingresen a www.capitalia.com. No se olviden, dejen sus datos, se van a comunicar con ustedes a la brevedad para explicarles de este maravilloso mundo del trading. Y, por supuesto, no se olviden de darle like, de suscribirse a nuestro canal y, por supuesto, denle click a la campanita porque así les van a avisar inmediatamente cuando estemos subiendo un nuevo video. Soy Ricardo Bustamante y nos vemos en una nueva ocasión. Chao, chao.